Primer segmento del programa, el placer de todos los martes de abrir calidad de vida con el doctor Pedro Bustelo. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto y una alegría estar acá. En el día de hoy vamos a tratar el tema de la depresión en los adultos mayores. La semana pasada estuvimos tratando el tema de la depresión en los más jóvenes, ¿verdad? En ese sentido... Pedro, ¿sabés que tengo la novedad científica que está estrechamente vinculada al tema que vas a abordar esta mañana? Vamos a ella. Vamos a ella entonces, vamos a la novedad científica. Se suicidan ancianos por depresión y soledad. En Xalapa, México, se registran de 5 a 10 casos de suicidio en adultos mayores como consecuencia de la depresión y la soledad. El programa de atención al adulto mayor informó que es difícil que los familiares de los adultos mayores puedan detectar los indicios de la depresión en los ancianitos porque piensan que su cambio de conducta es propio de la edad. Doctor Bustelo, ¿qué comentarios le merece esta novedad científica que proviene de México? Ciertamente, en Xalapa, ahí en Veracruz, en México, bueno, ha habido un incremento en el número de suicidios en adultos mayores. En ese sentido, acá la noticia del día comenta algo que realmente sucede. Es decir, muchas veces las personas piensan que la persona está más apagadita, más quietita, porque es algo propio de la edad, y eso no es así. En realidad hay adultos mayores muy activos, hay adultos mayores que ocupan cargos importantísimos y tienen unas agendas cargadísimas, mucho más cargadas que muchos que tienen 30 o 40. Así que en realidad no debe asimilarse como que esté achicadito y disminuido a una cuestión solo de la edad. Es muy probable que esté con depresión, ¿verdad? En ese sentido también debemos saber que cuando uno tiene la suerte de llegar a adulto mayor, hay muchos factores de riesgo para la depresión que nos empiezan a acechar. En principio, por ejemplo, el envejecimiento genera una disminución de las hormonas sexuales, y las hormonas sexuales son antidepresivas, ¿verdad? Por otro lado, también es una época en que a veces hay disminución de los ingresos económicos. Generalmente la gente en etapa activa genera mucho más ingresos que cuando está jubilado. Muchas veces le baja sustantivamente el ingreso a la persona. También es una época en que se pierden familiares. Pensemos en un familiar directo como el esposo, la esposa, matrimonios de 20, 30, 40 años. Yo tengo pacientes de 80 años con esposos de 90 y pico que tienen hasta 60 años de casados. Imaginen lo que debe sentir una persona que ama a otra persona y han estado juntos durante 60 años y de golpe queda viudo, ¿verdad? Es un factor de riesgo tremendo, es decir, es como si le arrancaran un pedazo de la propia persona. Muchas veces fallece uno de los cónyuges y al poco tiempo se muere la otra persona. ¿Cómo se da eso, Pedro, con muchísima frecuencia? Es que a veces entre el fallecimiento de un cónyuge y otro pasan semanas nada más. Tal cual, es que es un factor de protección muy importante la pareja, ¿verdad? Una pareja estable es un factor de protección muy importante, y ahí justamente la pérdida de ese factor de protección se convierte en un factor de riesgo que puede precipitar depresiones. También las personas más adultas mayores tienen menos habilidades, ¿verdad? Tienen menos agilidad, ven menos. A veces uno se amarga cuando a los 40 le viene la presbicia y tiene que empezar a usar los lentes bifocales. Imagínate tú cuando tenés disminución de fuerzas, etcétera. Pero en ese sentido es muy importante el ejercicio físico, ¿verdad? Y también hoy día, ¿por qué no decirlo? Cada vez están más en boga los tratamientos anti-aging, ¿verdad? Existe tecnología médica, existe conocimientos médicos para que la gente pueda enlentecer el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, yo creo que todavía no soy adulto mayor, sin embargo hago ejercicio físico, sin embargo no como azúcar, sin embargo he suprimido la sal de mi dieta, porque todo eso son elementos anti-aging y van a enlentecer mi proceso de envejecimiento. Pedro, ¿la franja de adulto mayor va a partir de los 65? Sí, en general depende de algunas clasificaciones. A partir de 60 o 65 años se considera que es adulto mayor, ¿verdad? En ese sentido también es muy importante que haya programas para mantenerlos activos, ¿verdad? La actividad es un antidepresivo natural, el ejercicio físico es un antidepresivo natural. También el contacto social, ¿verdad? Si la persona está aislada, la noticia científica creo que hacían referencia a la soledad, ¿verdad? La soledad es un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? Pedro, tú lo pones prácticamente todos los martes, digamos, sobre la mesa de calidad de vida, ¿no? Sí, pero es bueno, a propósito
propósito de la novedad científica y del tema, las redes de contención social, ¿no, verdad? Absolutamente, para evitar la soledad, la depresión, ¿no? Totalmente, es decir, el otro día un señor de 80 años me dice que va a hacer un curso de informática, a mí me parece fantástico. Fantástico. ¿Por qué? Porque va a aprender informática y va a empezar a usar las nuevas tecnologías, va a conocer nuevos compañeros de estudios y además va a usar el cerebro, la función hacia el órgano. Si yo uso mucho un músculo, el músculo crece y el hueso se calcifica, ¿verdad? Si yo no uso ese brazo, el hueso va a tener osteoporosis y los músculos van a tender a atrofiarse. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo, es decir, si la persona usa mucho el cerebro, ese cerebro va a estar fortalecido y con el envejecimiento se van provocando desconexiones y bueno, si uno hace un curso se provocan conexiones, o sea que tiende a contrarrestar, o sea que estudiar y usar el cerebro para el adulto mayor es un factor de protección. Tú que sos psiquiatra, Pedro, y estás hablando del cerebro y estás hablando de las neuronas, esto ¿qué relación tiene con la prevención de otra patología, que es la enfermedad de Alzheimer? Es al punto que iba ahora. Justamente la depresión en el adulto mayor sin tratamiento, Juan Carlos, es un factor de riesgo muy importante para que aparezca el mal de Alzheimer, ¿verdad? Además de tener que tener el colesterol bajo, el azúcar baja, la presión baja, el ácido úrico bajo y algún otro factor que capaz que me estoy olvidando, es muy importante que si hay depresión esté tratada. Y recordemos que hace un par de años, en esta misma mesa de trabajo, hablamos de la pseudodemencia depresiva, que es eso, que el adulto mayor, si tiene una depresión, muchas veces se presenta como si estuviera con una demencia. Hace poco una familiar directa, amiga mía, me dijeron, una familiar directa, amiga, muy directa y querida, la doctora de Medicina General, con todo respeto, dijo que tenía el mal de Alzheimer. Yo había hablado hace un mes y medio y con todo respeto dije, la colega mía tiene el mal de Alzheimer, porque esta persona no tiene el mal de Alzheimer. Estaba con depresión, le dimos un antidepresivo y volvió a ser la misma de siempre, ¿verdad? Si tiene el mal de Alzheimer, el antidepresivo podrá mejorar un poquitito, pero no va a recuperar la cognición. En la depresión hay un debilitamiento de la neurona, en el mal de Alzheimer hay una muerte de la neurona, ¿verdad? Y a alguien que está debilitado lo podemos agarrar, fortalecer, darle vitaminas, meterlos en un CTI y recuperarlo. Ahora el que se murió y hay que enterrarlo, ¿verdad? Con las neuronas pasa exactamente lo mismo, Juan Carlos. Doctor Pedro Bustelo, absolutamente imprescindible grabar y registrar todo lo que nos ha dicho esta mañana. Un placer, ¿eh? Hasta el martes. Sí, Pedro. Una cosita chiquitita. Los videos de calidad de vida a través de internet se están reproduciendo a nivel de 9.000 por mes. No. Sí, Juan Carlos, 9.000 reproducciones por mes. Así que muchos televidentes de otros países se benefician de estos micros que hacemos acá. Llegamos al mundo. Sí. O sea que aquello de que calidad de vida está en el mundo es absolutamente cierto a través de la tele.